El móvil es nuestro dispositivo más personal. Productividad, entretenimiento, socializar, aquí hacemos nuestra vida. Y hoy te voy a contar todo lo que tengo en mi iPhone 13 mini. ¿Qué aplicaciones? ¿Cómo lo utilizo? ¿Qué accesorios le pongo? Así que, empezamos. Como te he comentado alguna vez, no suelo tocar el iPhone durante los primeros momentos del día. Me gusta tener ese rato para mí, pero ya no es la primera hora del día, así que vamos a hablar un poco de él. Este es mi iPhone 13 mini, lo he tenido desde hace ya un poco más de 2 años y lo llevo así, sin funda, porque me gusta el riesgo. Eso sí, cuando hago alguna cosa que no me convendría que se me rompiera, como ir al gimnasio o ir de excursión, le pongo una funda negra simple, minimalista, en este caso de Rhino Shield, porque pues protege bastante y luego tiene el MagSafe, lo que me permite juntarlo con otras cosas que bueno, el MagSafe ya no vamos a descubrir nada a nadie ahora mismo. Tengo un pequeño descuento en Rhino Shield que puedes ver en la descripción. Pero lo importante aquí es el iPhone y empezaremos por el principio, por la pantalla de bloqueo. Como puedes ver, mi pantalla es muy simple. Ahora mismo tengo mi propio fondo de pantalla que me hice porque no encontraba ninguno que me gustara. Y me gusta así como con un color que va como cambiando un poco. También van a estar en la descripción si quieres estos fondos. Y luego tengo puesto pues únicamente la fecha y 2 widgets aquí en la pantalla. Uno es de recordatorios, me muestra todos los recordatorios que tengo para hoy. Por ejemplo, tengo que hacer la cama todavía. Y luego tenemos el tiempo. También en la derecha me dice pues qué tiempo hace y qué temperatura. Así con solo mirar el iPhone, sin tener que desbloquearlo, veo esta información que me es muy útil. De vez en cuando cambio la foto del fondo porque me canso, pero los widgets estos siempre se quedan ahí porque son muy prácticos. Igual que es muy práctico el tamaño de este iPhone. Es lo que hace que no me lo considere cambiar porque, como estás viendo, es perfecto para utilizar con una mano, para hacer las cosas que yo le pido. Este no es un teléfono que te dé mucha batería, ni es un teléfono que te haga ser muy productivo o ver muchas cosas de entretenimiento, pero esta es la relación que yo quiero tener con mi móvil, una relación bastante minimalista. Así que para mí es fantástico. Ahora toca hablar un poco de lo que hay dentro de ese teléfono, pero nos vamos a enrollar un poco, así que cogemos un poco de fuerzas y te lo cuento. Bueno, pues aquí puedes ver mi pantalla inicial. Como puedes ver, muy fácil, muy simple. Seguramente conoces a personas como mi pareja, Judith, que lo hacen súper estético, personalizado. Yo no sé hacerlo y me encuentro bastante cómodo cuando las cosas son fáciles de encontrar y ya me he aprendido dónde ir a buscar las cosas. Como puedes ver, aquí hay un widget en la parte de arriba y luego las aplicaciones. El widget es básicamente porque no llego casi a la parte de arriba del móvil, aun siendo un iPhone mini. De hecho, puedes ver que utilizo este accesorio de Moft que me ayuda también a que no se me caiga, ahora que lo voy a estar agarrando mucho rato. Pero bueno, me gusta este widget porque es inteligente y me va dando información. Por ejemplo, ahora puedo ver el tiempo, pero luego si deslizo puedo ver un poco mi calendario o Spotify, por ejemplo, y acceder a alguna música. No sé, me he aprendido que tengo estas cosas aquí y siempre vengo a buscar el tiempo aquí. Y además, si clico, pues puedo ir a ver el tiempo en directo en Barcelona, que parece que va a llover. Después de esto ya puedes ver las aplicaciones, el fondo, que de hecho es el mismo que antes, me gusta esta continuidad entre fondos, además se ve como muy limpia la pantalla. Y de estas aplicaciones es que no sé mucho qué destacarte, son muy obvias. A lo mejor te diría, mira, FaceTime la utilizo bastante recientemente, estoy cogiendo la costumbre de hacer más videollamadas, sobre todo desde el iPad, pero aquí también la tengo por si lo necesito hacer. Y luego te destacaría a lo mejor esta fila de aplicaciones de Google, empezando por ejemplo por Google Fotos. Aquí tengo todas mis fotos desde el año 2013, creo que es como una gran copia de seguridad. Y es donde vengo a buscar un poco las fotos y los vídeos y las capturas de pantallas y todo vive aquí. Obviamente también utilizo la aplicación de Apple de las fotos, en mi día a día es donde voy a compartir una foto, ver mi carrete, pero me gusta que la de Google me da la flexibilidad que si un día me voy a probar un Google Pixel o un Nothing Phone, todavía puedo acceder a mis fotos porque están en el espacio de Google, del que pago una suscripción y tengo un montón de gigas. Si tuviera solo las cosas en el iCloud de Apple, si un día me voy del mundo Apple no sé qué hacer, cómo conseguirlo. Entonces, muy fan de la galería de Google Fotos. Luego tenemos Google Maps, porque también con los años aquí tengo mis favoritos y ya sé mucho cómo funciona. Luego YouTube, muy fan, y Gmail. También creo que la aplicación de Gmail es mejor que la que viene ya nativa de emails aquí en el iPhone, por algún motivo. Puedes ver también luego WhatsApp. Es curioso que no está en la barra inicial, la barra de abajo, pero es que utilizo muy poco WhatsApp porque está siempre silenciado y principalmente el chat con Judith, que es con quien más a lo mejor puede pasar cosas urgentes, lo tengo en iMessage y ahí sí que recibo notificaciones. Así que el WhatsApp vive aquí, en la pantalla inicial. Y luego Lightroom. Lightroom es una aplicación de Adobe para editar fotos, seguramente ya la conoces. Y me gusta mucho tenerla aquí porque me recuerda tomar más fotos, editarlas y subirlo a Stories. Aquí puedes ver que edito un montón de mis Stories desde aquí,
Me gusta mucho, tengo ya mis presets, sé cómo configurarla, cómo hacer que las fotos queden como yo quiero. Y entonces en la pantalla inicial es lo que te digo, un recordatorio. Luego finalmente puedes ver que hay, pues nada, el Safari, la cámara, Spotify, que utilizo muchísimas horas cada día. Y luego iMessage, lo que te decía, este servicio de comunicación entre dispositivos Apple, así que puedo mandar mensajes también desde el iPad, desde el Mac, y con Judith siempre estamos avisados. Y luego también tengo otros amigos también de iPhone que hablamos por aquí. Pero bueno, en España ya sabrás que WhatsApp es un poco el rey en este caso. Pero esta es un poco la configuración, que ya ves que es como súper aburrida, pero algunas veces que he querido ser innovador aquí o mover, yo que sé, la aplicación de Notion a otro sitio o la configuración, luego no lo encuentro. Ya me lo tengo aprendido, hace como más de 2 años que esta pantalla se ve así y no me atrevo a cambiarla. Algo que sí que es un poco más reciente es esta segunda pantalla, donde aquí puedes ver que hay 2 widgets para básicamente organizarme la vida. Arriba recordatorios, abajo calendario. El widget de recordatorios me muestra todas las tareas que tengo para hoy. Es decir, si yo voy dentro de la app, puedes ver que tengo distintas listas. Una lista de cosas de casa compartida con Judith y luego mis proyectos y mi trabajo. Pues aquí dentro que hay muchas cosas, cuando algo está marcado para hoy, aparece en esta lista. Por ejemplo, en cosas de casa tengo marcado que hay que poner cosas a la venta en Wallapop, pues aparece en hoy. Pero luego en mis proyectos personales también tengo que grabar el A-Roll, pues también me aparece aquí. Lo que me gusta de este widget es que yo, cuando tengo esta visión y lo completo, puedo marcar que ya he puesto las cosas en Wallapop y se marca como completado. Abajo está el calendario, donde básicamente tengo una visión real del día porque me gusta estructurarme como que en cada hora haré alguna cosa. Por ejemplo, ahora me toca pues mi pausa para comer y aprovecho para grabar esto. Luego tengo que seguir trabajando, luego ir al gimnasio. Esto, cuando por la mañana tengo un montón de recordatorios, me los voy poniendo como en el calendario, le asigno tiempo a cada cosa. Esto tengo un vídeo separado donde te lo cuento, te lo dejo por ahí porque ahora no nos vamos a entretener mucho, pero me gusta mucho esta segunda pantalla porque me da la visibilidad del día, puedo ir viniendo, voy tocando, voy viendo cómo voy consiguiendo las cosas. Estas 2 pantallas están casi siempre conmigo y otra tercera, pero te la cuento luego. Lo que te quería comentar es que los modos de concentración te pueden ayudar a como configurar diferentes pantallas. En mi caso no es así, son muy sencillos y puedes ver, por ejemplo, que tengo uno que se llama tiempo libre, que otro que se llama trabajo. Lo único que hacen estos modos de concentración es cambiar quién me puede notificar. Por ejemplo, cuando pongo el de trabajo, me puede notificar pues mis jefes y Judith, pero si me llama un amigo, seguramente no me llega esa llamada, solo si me llama más de una vez. Pero en el de tiempo libre, que se activa automáticamente los fines de semana, por ejemplo, ahí tengo puesto que las notificaciones de mi jefe no me puedan llegar. Entonces eso me ayuda como a desconectar de las cosas cuando quiero. Además tengo el de no molestar, que es por la noche básicamente, solo me llegarían llamadas urgentes o así. Y luego está el de ejercicio, que este sí que es el que cambia un poco más el teléfono. Voy a aprovechar que tengo que ir al gimnasio para enseñártelo desde ahí. El modo ejercicio simplifica el iPhone para darme únicamente aquello que necesito sin ninguna distracción innecesaria. Entonces, primero, casi no me llegan notificaciones. Y segundo, hay estas apps que puedes ver aquí. Arriba de todo hay un widget de mi app de entrenamiento, que se llama Strong. Me muestra cuántos entrenamientos llevo cada semana, me gusta llegar a un mínimo de 4, y luego hay otro widget de Spotify, para ponerme música. Últimamente mi ritual es escucharme todo el disco de Bad Bunny, este de Nadie sabe lo que va a pasar mañana, entero. Me gusta mucho el mood que me da para el gym. Luego puedes ver algunas apps. La primera, de hecho, es un acceso directo a Strong, y es que me crea un entrenamiento nuevo y ahí puedo empezar a poner ejercicios. Esta es mi app favorita de gimnasio. Aquí puedo llevar un histórico de los pesos, las series, las repeticiones de cada ejercicio. También tengo la app del gym, porque la necesito para entrar al gimnasio básicamente y salir. Y luego la app de MyZone, que es un pulsómetro que ocasionalmente utilizo para hacer cardio. En la segunda fila puedes ver Strava, una app donde puedo ver mis entrenamientos cuando voy a correr, y también los de mis amigos, y un par de apps de los wearables que llevo. Zepp Life es la de la Mi Band, que es esta pulsera que me da cositas básicas, y luego Fitbit es la app del Pixel Watch, que realmente no se conecta al iPhone, sino que se conecta al Pixel y en el iPhone puedo ver esos datos. Pero esta app es un poco más inteligente y me da datos más precisos del sueño, del ritmo cardíaco. A lo mejor te preguntas que por qué llevo 2 relojes, pero esto es una historia muy larga que no tenemos tiempo ahora. No hay mucho más, esto es lo que necesito para hacer deporte, la cámara a lo mejor para grabarme, y siempre me acompañan al gym mis AirPods, una funda para el iPhone y la botella de Rhino Shield que me ayuda a grabarme porque tiene MagSafe.
Bueno, pues nos quedaba por ver esta tercera pantalla del iPhone, que es básicamente donde van a parar las cosas que no sé dónde poner, pero quiero tener un poco a mano. Puedes ver que tiene una estructura similar. En este caso es un widget de una aplicación que se llama Stoic, que sirve para hacer un poco de journal, inspirarte y cosas del estoicismo. Y aquí básicamente este widget me da cada día una frase del estoicismo, en este caso hoy es una frase de Séneca. Nada, lo tengo aquí porque la leo, a veces me inspira, a veces no, y ya está. Y abajo puedes ver que hay dos widgets, que tampoco interactúo mucho con ellos, otra vez son widgets de recordatorios un poco. El primero que puedes ver en la izquierda es de Day One. Day One es mi aplicación de diario. Y lo tengo aquí porque me enseña las fotos que he tomado hoy. Como puedes ver no hay ninguna, y como yo quiero tomar una foto cada día para mi diario, pues esto me fuerza un poco a tener que hacerlo. Por ejemplo, si voy aquí a calendario, puedes ver que anteriormente casi todos los días tengo una foto, y esto es algo que me gusta mucho. Pues este widget me recuerda tomar una foto cada día, hoy todavía no lo he hecho. A la derecha hay este widget de Notion que me lleva directamente a la página de mis cosas de YouTube, y aquí tengo cosas que hacer siempre, vídeos que hacer, entonces es como un acceso rápido y un recordatorio de hacer cosas de YouTube. De hecho, mira, he parado un momento la grabación de pantalla y en el widget de Day One ya me enseña que hoy sí que tengo un vídeo que a lo mejor quiero poner en mi diario. En una zona un poco más asequible para mi pulgar hay 3 carpetas y un acceso directo. La primera carpeta es la de finanzas. Aquí básicamente hay diferentes bancos que utilizo para gestionar mi dinero, pero ya te conté en otro vídeo cómo hacerlo, que te lo dejo por ahí. Pero aquí puedes ver, por ejemplo, pues aplicaciones como Revolut, bancos online que no patrocinan nada, pero patrocinan a muchos youtubers. Ojalá me patrocinaran a mí. Revolut lo utilizo para algunos gastos, entonces puedes ver que hoy, pues, no he comido en McDonald's, pero hay un restaurante que aparentemente se llama McDonald's y luego pagué una suscripción de YouTube, etcétera. Tengo otros bancos y luego algunas aplicaciones de inversiones como Kraken, como Indexa Capital. El tema de la inversión es un poco complicado, pero si quieres, si te interesa, puedes dejarnos en los comentarios y un día a lo mejor hablamos de inversión. Tenemos también una carpeta que se llama foto y vídeo. Aquí hay aplicaciones, pero no son de editar fotos. Ya te dije que Lightroom es para editar fotos. Aquí tengo aplicaciones que se conectan con cámaras, por ejemplo, la aplicación de GoPro, de Fujifilm o del dron de DJI para controlar esas cámaras o importar fotos. Y luego aplicaciones para ser un poco creativo, desde CapCut un poco para hacer pues ediciones de vídeo fáciles. Luego alguna para tomar vídeo, por ejemplo, ProTake, que lo que hace es que tiene como un perfil de color que me gusta un poco, entonces no sé si ahora se va a ver. Pero bueno, es un perfil de color que a veces está chulo. Tenemos Spark Camera también, una aplicación que hace muy fácil tomar vídeos así en vertical, rápido, como con muchos cachitos. Si quieres hacer como un día en mi vida y vas grabando como fragmentos de un segundo, aquí es súper fácil y te los junta. Y luego una aplicación que se llama Two Stories, que esta está chula porque aquí es donde creo los stories para luego decir que hay un nuevo vídeo o lo que sea. Puedes ver que tiene como templates de cómo compartir un vídeo de YouTube, por ejemplo, y puedes hacer que se vea de diferentes maneras, o compartir un podcast, etc. Está bastante bien, si compartes cosas en Stories, te la recomiendo. Finalmente hay una aplicación que se llama Utilidades, está en catalán, pero bueno, pone Utilidades en catalán, y básicamente hay aplicaciones que no sabía dónde poner, pero tampoco las quiero desperdigadas. En primer lugar, Kernel, aquí es donde guardo recomendaciones de pelis o busco información. Por ejemplo, yo qué sé, si quisiera ver esta peli de Nowhere y no sé dónde la dan, pues puedo ver aquí en Watch y me dice que está en Netflix. Pues fantástico, eso típico que te pasa que no sabes dónde encontrar una serie, aquí está. Por ejemplo, el otro día quería ver Big Bang Theory, buscamos aquí Big Bang Theory y descubrí que solo está en HBO últimamente, o Movistar, ya no está en Netflix, pues me hice de HBO un mes para poder ver un poco de Big Bang Theory. En fin, está guay y también te puedes guardar como playlist de pelis que quieres ver o cosas así. Por ejemplo, me han recomendado estas pelis, pues las tengo aquí guardadas para ver. Esta es una de estas que son útiles. Luego también tenemos ChatGPT, pues ya sabes un poco para qué sirve, para todo. Me gusta mucho con ChatGPT interactuar con voz, o sea, vi que aquí hay unos auriculares y ahora puedes hablarle con él. Por ejemplo, dame ideas para vídeos de YouTube sobre finanzas personales. ¿Tienes algunas ideas para... Y luego él me va a contar ahora ideas que no quiero escuchar, pero bueno, luego se lo puedo volver a pedir en texto y me lo va a dar. De hecho, ya lo tienes aquí. 5 ideas de vídeos. En fin, tenemos también YouTube Studio, aquí es donde tengo mis analíticas de vídeos, si un vídeo está funcionando más o menos, puedo responder comentarios, está bastante bien. De hecho, si entramos aquí, pues puedes ver uno de los últimos vídeos, pues que a la gente le transmito calma y alegría, muy buen contenido, pues desde aquí puedo contestar, está guay. Y veo también mis estadísticas, ¿no? Cuánta gente lo ha visto y si la gente entra mucho, lo ve más, etcétera. Está bastante guay. Y luego tenemos dos aplicaciones más, Newgee y Gumroad. Newgee es básicamente para crear emojis de cualquier cosa. Me la enseñó mi amigo Nikias. Y aquí, por ejemplo, yo le dije, hazme un emoji de Arnold Schwarzenegger. Y me hizo esto. Y está bastante guay. Aquí puedes ver que le he pedido emojis pues de Pikachu, del escudo del Barça, de Messi, de la Sagrada Familia. En fin, hay unos cuantos y puedes hacer de lo que tú quieras. Hazme un emoji, por ejemplo, yo que sé, de café, make coffee,
an emoji. Y entonces el ahora aquí nos va a dar el emoticono de un café. Pues aquí puedes ver, es un café que no sé qué es lo que tiene arriba, parece como una caca, espero que no lo sea. Pero bueno, si quisiéramos haríamos otro, pero no lo haremos ahora. Y finalmente tenemos Gumroad, que es una plataforma donde puedes vender productos digitales por internet, y aquí es donde puse mi plantilla de finanzas personales, que si no la has visto también te la dejo por aquí. Aquí es donde la puedes cargar gratis o la gente puede hacer un pequeño donativo, y aquí puedo ver, no, pues yo qué sé, mira, he sacado $5 con esta plantilla, muchas descargas son gratis, pero puedo ver si está funcionando, si no, si hay un producto que genera más interés que otro. Bueno, está bien tener un poco los datos, pero también lo podría ver desde la web. Y estas serían un poco las utilidades en esta carpeta. Finalmente hay aquí un acceso directo o un atajo, que es en realidad, que pone, está en catalán otra vez, pero es limpieza de notas. Y básicamente si yo le clico aquí, me va a buscar todas las notas que tengo en la carpeta genérica de notas, es decir, que no está categorizado, y puedo ahora elegir si las quiero eliminar, o por lo menos ver y que tengo, ostras, tengo aquí una nota que se llama hacer vídeos a personas, no a algoritmos. A lo mejor esta nota la quiero clasificar en ideas que me interesan, cosas a desarrollar, etcétera, etcétera. Eso si quisiera ahora, si las toco, las podría eliminar, pero no lo voy a hacer. Y estas son un poco todas las apps que tengo. Te quería contar también un par de maneras más como lo utilizo o cosas que no tengo, pero se me está haciendo un poco tarde, se está yendo un poco la luz, así que creo que te lo dejo, que te lo cuente el Albert de la voz en off. Bueno, pues aquí voy con mi post-it de cosas que te quería contar. Empezando por la posibilidad de hacer que la pantalla bloqueada se adapte a la carátula de la música que estás escuchando. Me gusta mucho, creo que es muy estético. Y hablando de música, una funcionalidad que utilizo bastante es esta de a través de Spotify mandar la música a mis altavoces de Alexa que tengo en casa. Paso de mis auriculares a los altavoces en 2 clics. Te habrás fijado que entre las apps no te he mostrado redes sociales. Y la verdad es que no tengo casi nada, realmente solo utilizo Instagram en el móvil. Y no la tengo en ninguna pantalla porque ya he aprendido a entrar deslizando sencillamente hacia abajo. La verdad es que entro tanto que el iPhone ya me la recomienda muchas veces. Y este es un gesto que me gusta mucho para interactuar con las apps en general. Aquí, por ejemplo, descubrí el atajo este de hablarle a ChatGPT. Y también me gusta que me recomienda personas a quien a lo mejor quiero llamar. Así entro en realidad a muchas de las aplicaciones que no tengo en las pantallas. Por ejemplo, mi gestor de contraseñas OnePassword, que entro muy pocas veces, pero cuando tengo que hacerlo la busco directamente aquí. Te comentaba al inicio del vídeo que no me gusta estar con el móvil pronto por la mañana. Por la tarde ya se complica un poco más. Aquí es cuando estoy consumiendo contenido, mandándome memes con mis amigos, pero sí que intento que después de cenar, más o menos a partir de las 10 de la noche, intentaría minimizar el rato que paso con el teléfono o con el iPad, etc. Si te ha gustado el vídeo y has aprendido algo, lo puedes dejar en comentarios y también por aquí abajo encontrarás los enlaces a los fondos de pantalla, a descuentos, etc. Y a lo mejor también puedes ver este vídeo donde te cuento cómo es un día real utilizando el iPhone 13 mini en mi vida, y también obviamente te puedes suscribir al canal y no perderte futuros vídeos. ¡Adeu!